Estamos en comunicación con la economista Noemí Brenta, quien tenemos en línea, que es una especialista justamente en deuda externa. ¿Qué tal, Noemí? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? No, al contrario. Bueno, muy amable. ¿Por qué se volvió a pedir plata al fondo cuando supuestamente la economía estaba andando bárbaro? Bueno, sabemos que la economía estaba en una fuerte recesión y provocada por la propia política económica y porque lo de siempre hicieron el jueguito de la bicicleta financiera. Entonces las reservas del Banco Central fueron bajando, entraron capitales o mismo actores locales, se posicionaron, se pasaron de dólares a pesos, y cuando la tasa de devaluación, el gobierno atrasó el tipo de cambio, puso una tasa de devaluación más baja que la inflación, entonces eso hizo, y más baja que las tasas de interés, hizo atractivo colocarse en dólares, y actualmente, como el tipo de cambio ya está muy atrasado para lo que es el modelo del gobierno, nadie le cree que va a poder sostenerlo. Las reservas del Banco Central vienen bajando bastante aceleradamente, y entonces el gobierno recurre al Fondo Monetario Internacional para pedir los dólares que necesita para estabilizar el tipo de cambio, por lo menos hasta las elecciones, y para también financiar esa fuga de capitales para los que... Qué bárbaro. Sí, no, totalmente. ¿Se sabe al final de cuánto va a ser el monto? ¿Esa es la cifra real, 20.000 millones de dólares? No. Para completar lo anterior, también además el gobierno abrió las importaciones, favorece las importaciones, por lo cual se van más dólares todavía. El turismo al exterior también, con el tipo de cambio y todo el conjunto, el clima que creó en la economía, diciendo que los evasores que son héroes y todo lo demás, todo eso confluye a esta crisis de balance de pagos, o sea, esta dificultad, esta insolvencia internacional que está teniendo la Argentina. No se sabe, todo lo del fondo hoy es una pantomima. Este gobierno parece que tiene la pantomima, no sé si es la mejor palabra, pero que tiene la virtud de volver un poco bizarro todo lo que toca, porque parece como si no se tomara demasiado en serio lo que hace. Va con un rumbo muy destructivo, muy rápido, muy acelerado, pero al mismo tiempo todo se degrada, ¿no? La institucionalidad se degrada, sí, claro. Se degrada el Congreso, la discusión, el debate en la sociedad parlamentaria, y lo del fondo también. No es que el fondo sea una gran institución muy seria, pues sabemos que no podemos confiar en el fondo, que el fondo juega a favor de sus mandantes, que principalmente de Estados Unidos, del gran capital transnacional. Entonces sabemos que no es que favorece los intereses de los países miembros, pero en este momento este jueguito, que si son 20, que si son 11, que cuando los desembolsan, que a fin de abril, después de la reunión anual, que es inminente, pero en realidad formal no hay nada, porque el fondo no ha hecho más que una declaración el jueves en la conferencia de prensa que da Julie Kozak, que justamente la da regularmente cada 15 días, y habló de la Argentina, dijo que es un monto importante, que se está negociando, que todavía no está cerrado. Después voces informales, que ni siquiera dijeron quiénes eran, salieron a decir si son 20.000 millones. El gobierno lo dice también, tratando de formar expectativas para justamente que el tipo de cambio no se dispare. En fin, pero vos viste que hay todo tipo de voces, desde desde los exfuncionarios del fondo, tanto argentinos como extranjeros, diciendo todo tipo de cosas. Así que lo que reina en este momento es la confusión. Obvio. Pero de ninguna manera, vamos a suponer que verdaderamente nos van a dar 20.000 millones de dólares. De ninguna manera nos van a dar 15.000 de una, como pretende el gobierno. A Macri se los dieron. ¿Cómo? Por eso digo, a Macri se los dieron. Macri pidió en junio de 2018, pidió 50.000 millones. Le autorizaron 50.000,
inmediatamente le desembolsaron 15.000. El gobierno dijo que no en ese momento, junio de 2018, le desembolsaron 15.000, que fueron a las reservas del Banco Central, no entraron por el Tesoro la dio al Banco Central, o sea, en su cuenta del Tesoro del Banco Central, forman parte de las reservas del Banco Central, y rápidamente, en 2 meses, volvieron las reservas al mismo nivel que antes, es decir, fueron capitales que se fueron usando para fugar. Esto aparece en el informe del fondo de la evaluación del stand-by de Macri, claro, que hizo la evaluación que salió a fin de 2020. Entonces no es imposible que le den 15.000, lo que es injusto, lo que es innecesario. Realmente este acuerdo con el fondo es innecesario, porque surge la necesidad por este juego tramposo del carry trade, que ya sabemos a quién beneficia, a quién perjudica. Nos perjudica a todos los argentinos de a pie, a todos los trabajadores, beneficia a 4 o 5 del gran capital. Y sabemos de qué se trata. Entonces, y era innecesario, porque ahora ya terminaba el facilidades extendidas que tomó el gobierno anterior para pagar el stand-by de Macri. Claro. Entonces, podíamos estar 2 años sin acuerdo con el fondo, Mirá, solamente como deudores del fondo, y recién en septiembre de 2026 empezábamos a pagar el capital. Mientras tanto seguíamos pagando intereses. Sí, sí. Ahora vamos a pasar a pagar intereses más altos todavía, digo en cuanto al monto, porque si debemos más tenemos que pagar intereses sobre un monto más alto, además de los sobrecargos, y vamos a seguir atados a condicionalidades con revisiones trimestrales, que básicamente son ajustes, es decir, para vivir peor, y todo esto para beneficiar a 4 y 2. Totalmente. A ver, le hago la pregunta contraria. ¿Existe la posibilidad de que el fondo no le dé ni un centavo? ¿O al fondo le conviene darle plata a Argentina para someterla? Sí, no es el fondo autónomamente el que decide, sino que el fondo es un lugar de poder, claro, es un lugar de poder donde los que mandan son los países grandes, principalmente Estados Unidos, que tiene 17% del capital del fondo, es el que tiene más poder, y además la sede del fondo está en Washington. Claro, claro. Es el que tiene más poder para influir, y el Tesoro de Estados Unidos, que responde al presidente de los Estados Unidos, tiene una influencia muy fuerte en el fondo, y además Estados Unidos tiene otros países aliados con los que junta los votos, si se llegara a votar, necesarios como aprobar el acuerdo. Y a Estados Unidos le conviene en este momento, y a Trump le conviene, porque este gobierno es de ultraderecha, y en este avance de la ultraderecha, en esta disputa en Latinoamérica, esta disputa hegemónica, a Trump le conviene tener un puntal más en Latinoamérica, como es este gobierno tan comprometido, tan alineado incondicionalmente, ¿no?, con Estados Unidos y con Israel. Sí, totalmente. Puede ser que Macron ya dijo, bueno, yo apoyaría a la Argentina siempre y cuando me den litio o algo por el estilo, ¿no? Sí. Sí, Macron habló justamente, Milei hace 2 o 3 días con Macron, está buscando juntar los apoyos para la aprobación del acuerdo. Por ejemplo, los alemanes no están muy de acuerdo con aprobarlo, y los alemanes también son poderosos en el fondo, o sea que la probabilidad existe, pero me parece que es muy baja de que no lo den, no apruebe, que el director, además si llega el directorio del fondo ya sabemos que está aprobado. La cuestión es ahora que lleguen al nivel de la aprobación del equipo técnico, de lo que es el staff. Cuando anuncien hay un acuerdo a nivel técnico y aparezca el staff, el acuerdo, el agreement del staff, ahí sabemos que lo que sigue es burocrático. Va a pasar al directorio, el directorio lo va a aprobar. Si no está aprobado por las altas autoridades y a nivel político, no lo van a anunciar. El fondo no se va a comprometer a anunciarlo. Pero bueno, vos decís que hay grandes posibilidades que esto llegue al directorio y se termine aprobando. Lamentablemente sí, y una vez más el fondo va a haber actuado en contra de sus miembros a quienes se debe. Sí, aparte de sus propios estatutos, ya no le importa nada. Sí. Una cosa impresionante. Ahora, Noemí, a ver, pasemos un poco a la economía doméstica. Mientras esto se termina de cerrar,
¿qué va a pasar con la cotización del dólar? Bueno, hay mucha presión. Para empezar, porque hay incertidumbre de si va a pasar como siempre, que el fondo pida la unificación cambiaria. Ajá. Y que el gobierno, en general, el fondo no acepta tipos de cambio múltiples y considera que la Argentina tiene varios tipos de cambio, entonces en general pide una devaluación que haga que el dólar se vaya a la cotización más alta. Uh-huh. Entonces esto genera en sí presión. El nivel de las reservas del Banco Central, que es bajísimo, ¿no? Anda por los 26.000 millones de dólares y no tenemos los últimos datos, también avisa que hay un problema en la solvencia externa de la Argentina. Así que no sé, el tipo de cambio parece que va a ir subiendo. Los contratos de futuro tienen una devaluación implícita también de alrededor del 30, y pues según el ¿Y el dólar que va a subir es el oficial o también los financieros? Bueno, esa es la cosa. Mira, en realidad el gobierno podría no devaluar si tomara si le interesara al pueblo argentino y la patria, podría no devaluar, porque la balanza comercial... la política de ellos es no devaluar, acuérdense de eso, no quiere devaluar a toda costa. Claro, el gobierno no quiere devaluar, pero quiere seguir con su modelo. Ah, bien. Con su modelo... ¿Qué podría hacer para no devaluar? Pues el gobierno pretende, para no devaluar, recibir los dólares del Fondo Monetario, sí, y con eso tener un montón de dólares como para que si lo corren pueda responder a las corridas y hacerle incluso perder plata, como hacer que el dólar suba a 1.300 y después baje. Claro. Entonces lo que compraba es ponerle. Eso pasó el año pasado puede hacer con el blanqueo. Claro, sí, había llegado a 1.270, después bajó a 1.210. Claro. Sí, pero podría no devaluar para bien, digamos, porque esas no devaluaciones fueron y serían ahora para llegar hasta las elecciones al menos y seguir profundizando este modelo de destrucción del Estado, de destrucción de las instituciones sociales, de no transferencia de ingresos hacia los más privilegiados, y contra los jubilados, los trabajadores, todo eso, pero podría hacer algo más virtuoso y no devaluar. Bien. Cortando esto del carritel, de la bicicleta, la salida de capitales, favoreciendo la producción doméstica, la sustitución de importaciones. Olvídate, eso no lo vas a hacer. Bueno, pero quién sabe, alguien, no sé, ocurre un milagro. Claro. Ahora, te iba a preguntar algo que puede llegar a suceder y va a depender de qué. ¿El campo va a liquidar la cosecha o no? Porque yo creo que ahí también está en juego y va a depender también de lo que le prometan en relación al dólar y si entra la plata del fondo o no. Ahí puede ser que consiga dólares antes de que el fondo ya haga el desembolso, ¿o no? Mira, el fondo está en desacuerdo con este blend, que el campo pueda liquidar el 20% en el mercado financiero y solo el 80% en el mercado oficial. Ahora está entrando la cosecha gruesa, claro, ¿no? La de soja, maíz, girasol, y algo va a tener que liquidar, por lo menos para pagar los gastos, las deudas y todo eso. Supongo que se va, y ahí ya la verdad que yo no soy asesora financiera, pero el juego que tienen que pensar siempre, ahora, y sobre todo ahora, es qué les conviene más, liquidar con el dólar blend o esperar y jugarse a una devaluación. Claro. Porque es el tema. ¿Y qué pensás que le debe estar diciendo el gobierno a esta gente, juntamente? Porque dependen de esos dólares, por lo menos en lo inmediato. Debe estar diciendo... Debe estar diciendo que liquide. No, ya sé, pero ¿qué le daría a cambio? ¿Qué le va a prometer? ¿Qué le promete? Que le va a bajar las retenciones. En un futuro venturoso. ¿Vos decís que el cepo va a sacar el cepo también? Bueno, eso es algo también que el Fondo Monetario dice que el gobierno tiene que hacer, y con el tiempo, tal vez no inmediatamente, en etapas, pero sí, el fondo siempre pide una apertura o un descontrol, me gusta más llamarlo descontrol que apertura, financiero, es decir, que los capitales entren y salgan sin tener que estar un tiempo, sin hacer
encajes, bueno, en fin, que sea libre la entrada y salida de capitales. Y sí, lo que decíamos antes, ¿qué le va a prometer al campo? Bajarle los impuestos. Claro. Probablemente también bajarles controles. ¿Y el campo, cuál es la posición del campo? ¿Le cree al gobierno o no le cree? Porque ideológicamente están de acuerdo, ideológicamente prefieren esto antes que venga el populismo para ellos. Antes que el peronismo. Exacto, sí. Cualquier cosa. Entonces, sí. O sea, capaz que liquiden la cosecha antes de tiempo, entonces. No creo que, antes que el peronismo cualquier cosa, pero viste que el capital es cobarde, es egoísta. Claro. Entonces, cualquier cosa, pero poner plata, no sé, no creo. Pero de hecho, vos fíjate que los mercados están presionando para que el dólar se dispare y no saben, ya el gobierno no sabe qué hacer para controlarlos. Por eso no le cree. Si hubiera estado Massa hoy en el gobierno, ¿el dólar a cuánto estaría? No tengo idea, pero seguro hubiera hecho algo muy distinto de lo de Milei. Sin duda. Ya lo vimos en el debate. Sí, claro. Massa era un presidenciable, te podía gustar o no, pero había que ser amigo que estaba preparado, y preparado, conocedor y todo eso. Ahí aparte, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que el peronismo otro candidato más de derecha no tenía para poner. O sea, o les gusta o no les gusta, pero más de eso no hay. O sea, si no era Pichetto, pero ya Pichetto se fue a otro partido. Sí, claro, tenés de borde que se cayó. Claro. Se cayó el otro lado. Exactamente. Pero hubiera hecho otra cosa, más prolija, creo que menos agresiva. Y creo que no se hubiera ensañado con los jubilados, por ejemplo, ni con la educación pública. Ni gafeado, ni apaleado. Ni hablar. Exactamente. La última, Brenda, a ver, Noemí. Muchos me confunden. Sí, pero la tengo con esa. Noemí, el otro día lo sacamos al aire al historiador Alejandro Gómez Gaona. Sí, Alejandro Olmos, que no sé eso que. Olmos Gaona. Sí. Olmos Gaona, que nos decía que la deuda total de la Argentina asciende a 471.000 millones de dólares, entre la pública y la privada. La pregunta que me hago es, con semejante cifra de deuda, ¿la Argentina se puede considerar un país soberano? Es un país sobreendeudado y, como bien decís, la deuda erosiona la soberanía, porque estamos tan condicionados por los acreedores, pero también, recordemos que hay episodios históricos en que los países han repudiado su deuda o ha pasado algún acontecimiento por el que los acreedores pudieron cobrar en el tiempo. Por ejemplo, sí, hay cuestiones. La deuda Alemania estaba recontra endeudada. Sin embargo, por razones geopolíticas, ¿no? En la Conferencia de Londres de 1953, le condonaron buena parte de la deuda, le estiraron la deuda tanto que la terminó pagando Merkel en 2010, las últimas cuotas. O sea, depende mucho de la conducción política del propio país y del escenario internacional, del posicionamiento internacional. O sea que existe la posibilidad de que si en algún momento vuelve un espacio nacional y popular, que le encuentre la vuelta a esta deuda y que de a poquito se la vaya sacando de encima. Existe eso, no es algo ilógico. Existe. Néstor Kirchner renegoció la deuda con... Sí, pero era mucho menos plata, ¿no? 65, sí, pero con un 60, no digo la del fondo que se la pagó, que era mucho menos plata, digo con los privados, con un 65% de quita. Tenés razón, sí, es verdad. O sea, no perdamos la esperanza. Cuando Estados Unidos invadió Irak en 2003, al año siguiente, le pidió a los acreedores de Irak que le condonen la deuda, que le arman esos programas de deuda por petróleo, el alimento por petróleo y qué sé yo, y le perdonaron buena parte de la deuda. O sea que pueden pasar muchas cosas. No estamos condenados a ser esclavos, como dice Varoufakis, en las prisiones de la guerra, de la deuda, en el calabozo.
Bueno, En fin. me das un aliciente, me devolvés la ilusión, nos porque matamos. claro, porque yo digo, cada vez debemos más, digo, esto ya, en un momento le vamos a entregar la Patagonia a alguno, ya, porque no se sabe, ¿viste? Porque Mirá, Egipto, ya cortamos, ¿no? Pero Sí, sí. te doy un caso, porque justo me consultaron esto hace poco y me lo miré, lo estudié. Egipto, también recontra endeudado, está vendiendo una franja de territorio Mirá, por 35 mil millones de dólares. wow. Sí, para Wow. recuperar solvencia. No me gusta nada ese ejemplo. Todo puede pasar. No, tenemos que evitarlo. Dejémoslo en el olvido porque ya le das ideas, ¿viste? Esta gente te vende la Malvina, te vende todo, que ya la tienen Sí. entre ceja y ceja, imagínate. Sí. Así que bueno, Bueno, Pablo, un placer. Noemí, millones de gracias, ¿eh? Que esté muy bien, gracias. Igualmente, beso grande, que estés muy bien. Chao. Bueno, ustedes la escucharon, era Noemí Brenta, economista especializada en deuda externa, que estuvo aquí en La Excepción a la Regla.